Muy buenas tardes, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el decreto 351, ¿sí? Entonces que nosotros tenemos la ley 19.587, que es la ley de seguridad y higiene. Dentro de esa ley se encuentran diferentes tipos de decretos, como el decreto 911, que es el decreto de normas y especificaciones principalmente en el ambiente de la construcción, y tenemos el decreto 351 que establece principalmente especificaciones y consideraciones en todo en materia de sobre higiene de lo que es la industria, así como empresas de servicio. ¿Sí? Todo lo que refiere a empresas de servicio o industria de cualquier tipo de índole, metalmecánica, metalúrgica, química, la que fuere. Dicho esto, voy a compartir el PowerPoint para que empecemos a visualizarlos entre todos y podamos ver cada uno de los ítems. Mejor. Decreto 351, como decía, está dentro, obviamente, depende de la ley 19.587, está dentro de esa ley. Y también habla de algunos otros decretos, como el decreto también, decreto 1338 y 417 también, ¿sí? Son decretos que fueron modificándose, se fueron ampliando. Como dijimos, establece principalmente todas materias de seguridad y higiene referidas al ambiente de la construcción. Y habla de dos formas también. Establece también, perdón, acá estamos, habla también tanto de los servicios de seguridad y higiene y también un poco habla de lo que es la medicina laboral. ¿Sí? Habla de aspectos constructivos, es decir, qué tipo de consideraciones constructivas, cómo debe estar construido, o qué estructuras o soportes debe tener una industria. Por ejemplo, habla de que todo tipo de empresa debe contener lavados y duchas que tengan tanto agua fría como agua caliente, ¿sí? Inodoros o mijitorios adecuados, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, ¿sí? Toda empresa debe tener sus lavados y sus duchas para que el trabajador pueda higienizarse adecuadamente una vez terminada su jornada laboral o también durante su jornada laboral. La cantidad de lavados, duchas, mijitorios, así como inodoros, es de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se desempeñan en esa industria. Por ejemplo, consecuente con más de 10 obreros, los vestuarios deben ubicarse en forma conjunta lo posible cerca de los servicios sanitarios, o sea, el vestuario estar cerca donde uno puede higienizarse, lavarse, para después luego cambiarse y irse tranquilamente a su hogar. Debe tener lockers, o sea, armarios donde yo pueda dejar mi ropa laboral y pueda cambiarme en ese sentido. Esos armarios y esos lockers debe estar compuestos de un tipo de materia resistente incombustible, por ejemplo, de acero o de chapa, o sea que no se puede inflamar, y además que sean adecuados para que se puedan higienizar, para que se puedan limpiar. También establece, sí, lo que es estos comedores, duchas, especificaciones de comedores, duchas y baños, de un comedor donde yo pueda tomar mi descanso y tomar un tipo de refrigerio, poder comer adecuadamente, poder distenderme. Ese tipo de comedor obviamente debe ser de materiales, por ejemplo, el piso debe ser de cerámica, o sea, materiales materiales que se pueden realizar una limpieza y una higienización adecuada en ese sentido. O sea, permiten que sean higienizarse y limpiarse. Imagínense hoy más en día con toda esta temática del COVID-19, lo importante, así lo relevante que es de que tenemos lugares donde puedo higienizarme y limpiarme adecuadamente. Otra cosa también muy importante, que ese comedor tenga iluminación y ventilación. Es decir, o sea, que yo que pueda tener una iluminación adecuada, que pueda ver adecuadamente. Siempre es preferible la iluminación natural, o sea, que tenga ventanales hacia afuera, que haya recirculación, que no haya aire viciado, que entre ventilación. De vuelta, lo importante que es hoy en día este tipo de especificaciones, así como consideraciones referidos a lo que es COVID-19, la recirculación, la ventilación adecuada. Además, ese lugar, ese comedor, ¿sí? Debo poder tener una temperatura adecuada, es decir, que por ejemplo en épocas veraniegas, mucho calor, esté refrigerado, o en épocas invernales, con las que estamos hoy actualmente,
no tenga frío, ¿sí? Que tenga elementos que irradien calor. Y siempre están ubicados lo más lejano posible de las áreas de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Para no estar expuesto, por ejemplo, al ruido de esa área de trabajo, si hay muchos tipos de maquinarias, o a la contaminación que puede generar, ¿sí? Para que esté en un lugar alejado, limpio, ventilado, iluminado y a temperatura adecuada, para que yo pueda realizar adecuadamente mi descanso y extenderme en ese break que yo tengo durante mi jornada laboral, ¿sí? Esta es una parte muy importante. Todo lugar, toda industria, tu empresa, oficina, lo que fuere, debe tener, ¿sí? De proveer a los trabajadores agua potable, ¿sí? Y agua para consumo humano. Ojo acá, no es lo mismo agua potable que agua para consumo humano. Es decir, agua potable, ¿qué hablo cuando yo hablo de agua potable, ¿sí? Cuando yo voy a poner que, un segundito, ahí seguimos. Agua potable, esa diferencia entre agua potable y agua para consumo humano. Agua potable es agua que yo pueda, por ejemplo, higienizarse, que me pueda lavar las manos adecuadamente, que me pueda bañar, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de contaminación. Pero también agua para consumo humano, ¿qué significa? Agua para que una cosa que yo pueda higienizar y agua que yo pueda beber, ¿sí? Entonces, todo tercero cuenta con provisión y reserva para uso humano, tanto para higienizarme como para poder consumir, para poder tomar. ¿En qué cantidades? Según también la cantidad de personas que haya, ¿sí? Debe poder proveer, higienizarse, limpiarse y tomar agua, ¿sí? De acuerdo de una reserva, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que desarrollen actividades en esa industria. Y también, ¿sí? Debe realizar diferentes estudios. ¿Para qué? Para corroborar que esa agua es potable y es apta para uso de consumo humano. Se realiza anualmente, o sea, una vez al año, un análisis físico-químico para ver que no tenga metales pesados u otro tipo de toxinas, ¿sí? O por ejemplo, cadmio o arsénico, ¿sí? Con tipo de metales pesados, que no haya elementos particulares, por ejemplo, de plomo en esa agua, por ejemplo, las viejas cañerías están hechas de plomo y puedan degradarse, no tomar plomo y extraer plomo. Se debe realizar, o sea, se realiza una toma de agua, ¿sí? Y se lleva a un estudio, a un laboratorio químico para verificar el estado físico-químico de esa agua. Y cada 6 meses, o sea, semestralmente, o sea, 2 veces al año, se realiza un análisis bacteriológico para ver que no haya bacterias, no haya Escherichia coli, otro tipo de bacterias que me puedan producir un tipo de patología, un tipo de enfermedad. Todo eso, entonces la empresa debe realizar ese estudio anual y semestral, sí, lo deben tener, para que se haya un tipo de auditoría, una verificación y digo, no, mi agua es potable y es apta para consumo humano. Igual, por ejemplo, si empresas vieron que contratan un servicio de agua, viene con los bidones, esa industria que contrata el servicio debe exigir a esa empresa que nos da el agua en bidones sus análisis físico-químico anual y bacteriológico semestral, ¿sí? Inclusive algunos se lo piden todos los meses, para saber que esa agua que yo estoy brindando a mi trabajador a través de una empresa tercerizada, cumple con todos los requisitos y los análisis adecuados, ¿sí? También habla esto del estrés térmico y la tensión térmica, es decir, que haya un ambiente donde no haya humedad, donde haya una temperatura adecuada, ¿sí? Donde no me afecte a mi persona. Habla eso del estrés térmico, es decir, eso tiene que ver porque también habla de la temperatura del ambiente en el cual realizamos el trabajo, pero a eso hay que tener la consideración, ¿sí? De no es lo mismo mi estrés térmico de una persona que pase calor en ese ambiente, pero haga un trabajo sedentario, por ejemplo, de computadoras, de enter data, ¿sí? O de un call center, y ese mismo cantidad de calor que hay en el ambiente, un trabajador que está realizando un movimiento, una logística, un depósito, bajando y subiendo cosas con la cantidad de esfuerzo físico que está realizando. Eso le agrega un estrés térmico, ¿sí? Entonces acá es importante la recirculación, la ventilación, el tipo de ropa que yo tengo que tener que me permita sudar adecuadamente,
todos estos ítems están establecidos en el decreto 351. Habla también en uno de sus capítulos, en el 351, todo está dividido en capítulos, después yo voy a poner ubicado cada uno de los capítulos que es, ¿sí? Habla de la contaminación del ambiente, es decir, ¿sí? Qué tipo de elementos contaminantes, sean gases, sean vapores, sean polvos, humo, niebla, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo, ¿sí? Hay en el ambiente, establece diferentes tipos de estándares, ¿sí? De un máximo de contaminación a lo que está expuesto el trabajador, establece también qué tipos de elementos de protección personal el trabajador debe utilizar para protegerse de esos tipos de elementos, y así también establece cómo puede afectar al trabajador estar expuesto a ese contaminante. O sea, el contaminante y el tipo de enfermedad, hay una tabla, ¿sí? Un cuadro en el cual está el tipo de contaminante y el tipo de enfermedad que puede derivar de acuerdo a ese tipo de contaminante y la exposición. También se establecen máximos permisibles, máximos y mínimos. Hay una resolución específica que es la 295 que habla de eso, de cuáles son, ¿sí? Las puntuaciones máximas al que uno puede estar expuesto a un trabajador sin elementos de protección personal, y si se pasa por encima de eso, el trabajador debe tener un elemento de protección personal para poder protegerse y que no contraiga un tipo de enfermedad. También en uno de sus capítulos habla de radiaciones ionizantes. ¿Qué son radiaciones ionizantes? Por ejemplo, un trabajador que está expuesto, por ejemplo, que trabaja en el ámbito de la radiología, uno que trabaja en una central nuclear, cómo ese tipo de radiación ionizante puede afectarlo, ¿sí? También se establece, ¿sí? Hay un capítulo específico de la ventilación, es decir, ¿sí? ¿Qué tipo de ventilación debe tener un lugar de trabajo? ¿Cuál es la cantidad de recirculación de aire que se establece? ¿Sí? Que siempre se prioriza la tipo de ventilación natural, pero también tenemos ventilación forzada, ¿sí? Diferentes tipos de extractores que uno ven en algunas fábricas, los extractores para recircular el ambiente. ¿Cuáles son los valores mínimos de ventilación? Eso depende mucho de la cantidad de personas, el tipo de actividad, porque es una cantidad de personas, la cantidad de oxígeno y también del dióxido de carbono que esa persona va a exhalar. Entonces, muy importante saber la cantidad de metros cuadrados de ese lugar. En verdad, hablamos de metros cúbicos, porque también es la cantidad de metros cúbicos que recircula el aire, la cantidad de personas que trabajan, y también tienen que ver consideraciones del tipo de actividad, según el tipo de actividad, el tipo de tarea, si es una tarea más sedentaria o es más actividad, va a necesitar mayor cantidad de oxígeno, va a exhalar mayor cantidad de dióxido de carbono. Y también cuando hablamos de ventilación dijimos que hablamos también de estrés térmico, o sea, cuando hablamos de la temperatura, si tuve mucho calor, por ejemplo, trabajo con un horno, ¿sí? Una panadería, necesito una ventilación adecuada para que ese calor se vaya y entre aire fresco. Entonces también el tipo de actividad y el tipo de tarea, tanto física o el tipo de herramienta o maquinaria que se utiliza para realizar ese tipo de actividad. Ahora también mucho de la iluminación y el color. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos, ¿sí? Se establece en el decreto 351, hay un cuadro también en que establece cuál es la cantidad de iluminación que se debe tener de acuerdo al tipo de tarea. Por ejemplo, si yo trabajo sedentario, pero computadora debe tener un tipo de cantidad de iluminación. Yo trabajo en algo muy específico, como por ejemplo arreglar celulares, ¿sí? Un trabajo que está muy de moda, debe tener un tipo de iluminación. Yo trabajo para una logística que no es tan específico, no tengo que mirar algo tan pequeño, un tipo de iluminación. Yo tengo escaleras para acceder, para subir y bajar, un tipo de iluminación, ¿sí? Se establece, de acuerdo al tipo de tarea específica, ¿sí? El tipo de iluminación que se debe tener. El tipo de unidad de medida que se utiliza es el lux. Lux es un tipo de unidad de medida que nosotros en el centro de higiene tomamos para medir el tipo de la cantidad de iluminación, ¿sí? Vaya la redundancia. Y también, por eso se mide con un luxómetro, ¿sí? Tenemos un elemento de medición para medir la cantidad de iluminación. En ese capítulo del decreto 351 se establece, ¿sí? El tipo de iluminación de acuerdo al tipo de tarea. También muchas consideraciones a tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados, a qué alto está el techo y a qué alto está la luminaria, cuál es el plano de trabajo, en qué sentido.
Si mi trabajo estoy sentado, capaz la luminaridad está acá arriba, pero mi plano de trabajo es 1,20 m, o capaz es más alto y la luminaridad está más alta, pero mi plano de trabajo es más alto. Se tienen en cuenta muchas gradaciones, ¿sí? Si es una luz directa, si es indirecta, ¿sí? Cómo se explaya en mi ambiente laboral, y también hay muchos de los colores, ¿sí? Hay colores de seguridad también. Cómo los colores también absorben la luz, qué color de seguridad, por ejemplo, sabemos que el rojo es de protección contra incendios, como vemos los nichos de incendio, los tubos de color rojo. Hay colores específicos según normativas para diferentes tipos, por ejemplo, de salida de emergencia sabemos de color blanco y verde. Esos colores son porque están normalizados, están estandarizados, ¿sí? Como yo le decía, los colores normalizados según la norma, acá entran las normas IRAN, ¿sí? Acuérdense, IRAN es un ente regulador que establece diferentes tipos de estandarizaciones en lo que es el territorio argentino, ¿sí? La IRAN 10.005 y la 2507 establece lo que son estos colores de seguridad, como yo les dije, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la IRAN 2507 que establece las cañerías. Yo le dije, por ejemplo, si ustedes ven a un lado y ven cañería de color rojo, son de la protección contra incendio. Ahí hay agua que va hacia los nichos hidrantes, ¿sí? Los nichos de todas las mangueras para extinguir el incendio, o los sprinklers, los rociadores. Como ven en las películas, ¿sí? Que empieza a caer agua del techo, específicamente son esos colores. Por ejemplo, si hay un color amarillo, la cañería es una cañería de gas, ¿sí? Por ejemplo, en las cocinas industriales o en un restaurante, las cañerías de gas que van hacia las cocinas y los mecheros, va a ser un color amarillo. Si en el color azul es de aire o aire a presión, por ejemplo, para un sistema neumático. Y así para lo que fuere. Cada cañería tiene un color específico, ¿sí? También los colores hablan, por ejemplo, yo dije, los caminos de evacuación deben ser un color, inclusive los planos de evacuación, y ustedes visualizan cuando hay un plan de evacuación. Esas flechitas están establecidos, ¿sí? Por un color específico, una forma específica. Todo está estandarizado. Ruidos y vibraciones. También, ¿sí? Hay un capítulo específico, el decreto 351, que establece, ¿sí? Cuál es la cantidad de ruido, de sonido. A ver, pero obviamente ustedes estén tranquilos que en las siguientes materias ustedes los pueden ver más específicos. El ruido el ruido, ¿sí? Es el sonido, pero que es molesto. A él llamamos ruido. Bueno, también se establece, ¿sí? Cuánta cantidad de sonido, de ruido, a lo que uno puede estar expuesto, ¿sí? Sin que le produzca un daño. Como hablamos de iluminación, hablamos de luz, nosotros en lo que hablamos de ruido, hablamos de decibeles, ¿sí? Es la unidad de medida que nosotros tenemos para el sonido. La unidad de medida de nuestro sonido, para lo que es. Si ustedes quieren, son los decibeles. Bueno, establece eso también. ¿Sí? Bueno, eso puede estar, hay un cuadro, igual con la iluminación, ¿sí? En el cual dice, bueno, a cierta cantidad de decibeles, cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo no puedo estar expuesto a 85 decibeles en una jornada de 8 horas. O sea, en 8 horas yo no puedo estar expuesto a algo que esté a 85 decibeles. Ahora, aumenta la cantidad de decibeles según el tiempo de exposición. Es decir, cuanto menos tiempo esté expuesto a decibeles, mayor la cantidad de decibeles. Por ejemplo, en 4 horas yo puedo estar expuesto a 120 decibeles. ¿Pero por qué yo decía que 8 horas estoy a 85? ¿Por qué? Acá tengo 85 decibeles, que no es menos que 120, pero son 8 horas que yo estoy expuesto. Ahora, en 4 horas, la mitad, puede ser un poquito más de decibeles porque es menos el tiempo de exposición, ¿sí? Eso también está en un cuadro, está expuesto la cantidad de decibeles y el tiempo de exposición. ¿Qué significa eso? Ahora paro acá. Significa que yo estoy trabajando en una metalmecánica con un rotor o con un torno y genera, si yo lo mido, se mide con un aparato de medición que se llama sonómetro o decibelímetro. Si yo lo mido y sale más de 85 decibeles, ¿no puedo trabajar? No. Eso significa que es la cantidad de decibeles que yo puedo estar expuesto en ese periodo de tiempo sin utilizar ningún protector, ¿sí? Ningún elemento de protección personal, por ejemplo, una orejera, ¿sí? Una sordera. Ahora, si yo te he puesto a esa cantidad de decibeles, por ejemplo, 8 horas, yo te he puesto, trabajo 8 horas y te he puesto a 110 decibeles. Bueno,
Significa que mi empleador me debe admirar a un tipo de elemento de protección personal para disminuir el riesgo, a la cantidad que estoy expuesto. ¿Sí? También hay los mismos un ruido continuo que un intermitente, o de impulso de impacto, o diferentes tipos de frecuencia, de baja o alta frecuencia, que sea grave o agudo. Cambia también eso. Son diferentes tipos de sonidos. También establece qué tipo de patologías pueden derivar, estar expuesto a esa cantidad de sonidos, esa cantidad de decibeles. ¿Sí? Y también habla esto de, como yo les digo, de las vibraciones, ¿sí? Dejar de compartir un cachitito. Ahí está. Habla de las vibraciones, es decir, hay un capítulo que establece a cuántas cantidades de vibraciones mi cuerpo, habla también de vibraciones de cuerpo entero o directamente de brazo, algo que agarro, puedo estar expuesto. ¿En qué unidad de medida utilizamos para las vibraciones? Utilizamos el Hertz, ¿sí? El Hertz. El Hertz. Y también establece un cuadro, bueno, cuánta cantidad de vibraciones puedo estar expuesto, sí que provoca un daño. Por ejemplo, imagínense una persona que utiliza un martillo neumático y está todo el día rompiendo, ¿sí? La cantidad de vibraciones en la que está expuesto. Y establece cuál es la cantidad de valores máximos uno estar expuesto a esa cantidad de vibraciones sin que me genere ningún tipo de daño a mi persona. También hay un cuadro específico. También habla, sí, de 4351, de instalaciones eléctricas, de riesgo eléctrico, cómo deben estar hechos las cañerías eléctricas, los tableros eléctricos, cómo están hechos los elementos de protección para contacto directo o indirecto. ¿Qué es contacto directo? Tocar algo directamente, tocar algo que me dé un contacto eléctrico, o indirecto es tocar algo que está conectado, que capaz esto no tiene electricidad, pero en la maquinaria que está tocando ahí y me da electricidad. Esto sería contacto indirecto, ¿sí? Establece todas consideraciones respecto a instalaciones eléctricas en un tipo de oficina o industria. Acuérdense, 351 es toda industria, oficinas o empresas de servicio. Es todo menos la construcción. Sería todo menos la construcción, ¿sí? No, acá no está el agro ni la minería, ¿sí? Esas son dos cosas aparte. Todo lo que es industria y oficina, por ejemplo, una escuela, también entra dentro, estas consideraciones en materia de seguridad y higiene, entra dentro del 351, por ejemplo, en hospital también. Habla también de las máquinas herramientas, cómo deben ser esas máquinas, qué mantenimiento preventivo o correctivo se les debe dar, tanto que esa herramienta debe ser ergonómica, que se dé una capacitación adecuada, ¿sí? Que sea un proceso de trabajo adecuado para poder realizarlas, que las partes móviles deben estar resguardadas, o sea, la parte móvil no puedo poder llegar a tocar para que me atrape o me lacere. Establece consideraciones específicas sobre esto. Por ejemplo, también establece, por ejemplo, si tengo una herramienta eléctrica, ¿sí? También está protegida para no tener un contacto eléctrico. Eso habla de los resguardos. ¿Los resguardos qué es? Es algo que me protege, que me separa del riesgo de la persona, ¿sí? Tanto en una parte móvil como en un contacto eléctrico. También habla de todo lo que son aparatos de izar. Un aparato de izar que es un elemento para elevar, ¿sí? Elevar un elemento, ¿sí? Habla de autoelevadores, de los ZAMPI, de los puentes grúa. También establece muchas consideraciones sobre los ascensores, ¿sí? Por ejemplo, en la industria, yo les digo, como fue una oficina, un hospital, que ascensores, bueno, establece qué tipos de normativas debe haber. Una parte más importante es que si yo me subo a un ascensor, o si estoy manejando un autoelevador, una grúa, una cosa más importante que debe tener es bien identificado qué cosa, la carga máxima, es decir, cuánto puede levantar, cuánto es el soporte máximo. Por ejemplo, si yo entro a un ascensor, van a ver siempre que está la carga máxima que soporta. Eso debe estar bien grande y fácilmente identificable. Y aparte también, si uno ve el ascensor, ¿sí? Dice que el mantenimiento preventivo, firma a alguien que autoriza que ese ascensor está correcto y se realiza un mantenimiento continuo, es decir, que tiene un mantenimiento preventivo. Una cosa es correctivo y preventivo. Correctivo es arreglar algo cuando se rompe. Preventivo es mantenerlo para que no llegue a romperse, ¿sí?
Todos esos tipos de mantenimiento deben estar registrados por escrito, deben estar rubricados, una matrícula de una persona idónea que realice estas tareas. También habla, en sus siguientes capítulos, de aparatos sometidos a presión, es decir, aparatos sometidos a una presión mayor que la de la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, una caldera, ¿sí? Un tubo de oxígeno, una garrafa es un elemento sometido a presión, un matafuego es un elemento sometido a presión, pero acá habla mucho, por ejemplo, de las calderas o de los compresores, por ejemplo, en un taller en auto, tiene consideraciones específicas y habla de unas mediciones que se deben realizar para saber que están correctos, ¿sí? Todavía tienen vida útil y pueden utilizarse sin correr ningún tipo de riesgo. Y habla muchísimo, ¿sí? Pero muchísimo, de los diferentes tipos de elementos para lo que es la protección contra incendio. Y establece objetivos bien específicos, ¿sí? Una parte primordial del decreto 351 es la protección contra incendio. Grado de objetivos. A la dificultad la emisión de incendios. Es decir, tomar todas las consideraciones posibles para que no se produzcan incendios. Para que no haya la posibilidad de un incendio. Por ejemplo, que no haya combustible cerca, mantener el orden de limpieza, que no haya, por ejemplo, elementos combustibles cerca de una energía. Si yo tengo papel y tengo una zapatilla eléctrica enchufada con 200 enchufes, se puede salir un chispazo, puede haber un corto y se puede incendiar. ¿Sí? Habla de todas las consideraciones que yo tengo que tener en cuenta para que no se realice ni siquiera incendio, no haya el principio de incendio. Ahora, también habla de evitar la propagación del fuego y los gases tóxicos. Es decir, bueno, se incendió, ok, ¿cómo hago, qué consideraciones debo tener para que no se propague? Por ejemplo, que tiene que tener paredes resistentes contra el fuego para que no se propague a otras áreas. Debo tener, por ejemplo, detectores para saber que hay un principio de incendio, yo lo puedo contener en ese lugar. Debo verificar a ver cómo el humo, acá los gases tóxicos, acuérdense que una de las principales causas de muerte de un incendio no es por quemadura, no, es por inhalación de monóxido de carbono, o sea, de los gases tóxicos que salen de ese principio de incendio. La gente muere por asfixia. Muy pocas veces mueren por las quemaduras primero o segundo o tercer grado. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para evitar que se propague y también los gases? Y también habla de asegurar la evacuación de las personas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los carteles del plan de evacuación, las luces de emergencia, los carteles de salida de emergencia, puertas, ¿sí? Con, ¿vieron? El barral para que yo apriete y se abra, que las salidas sean adecuadas, que todo el mundo sepa por dónde tiene que salir. Por eso se realizan el plan de evacuación, por eso se realizan, ¿sí? Periódicamente simulacros para que la gente sepa para dónde evacuar en ese sentido, ¿sí? Otras consideraciones en este capítulo de protección contra incendio es facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos. Facilitar el acceso, es decir, que los bomberos puedan acceder rápidamente al lugar donde está el incendio. Y las tareas de extinción, es decir, que tengan, por ejemplo, bocas de agua donde ellos puedan conectar sus mangueras y tirar el agua con sus mangueras, o cargar su autobomba, facilitar, ¿sí? Todo el trabajo que deben realizar los bomberos ante un hecho de este tipo, ante un hecho de principio de incendio, ¿sí? En área de esa industria, oficina o instituto. Y provee la instalación de detección y extinción de incendios. Como yo le dije, detección, elementos que detecten, por ejemplo, bien los tipos de medidores de humo, ¿sí? Cantidad de humo, las fibras empiezan a sonar. Y extinción, es decir, que tengan que, primordial, los matafuegos, los extintores portátiles que vemos por todos lados. Bueno, ellos se establecen según la cantidad de combustible. Hay un cálculo según el tipo de combustible, o sea, qué tipo de elementos, cantidad de combustible hay, o tipo de combustible. Si tengo un depósito de maderas, obviamente, mayor cantidad de matafuegos porque tengo mucha cantidad de combustible. Y aparte es un tipo de combustible, si la madera inflamable. O si tengo líquidos inflamables y nafta, es mucho mayor. Entonces, de acuerdo, las consideraciones son la cantidad de combustible, el tipo de combustible, la cantidad de metros cuadrados que tiene ese lugar, la cantidad de personas que hay, todo eso se realiza un cálculo para saber la cantidad de matafuegos y dónde van ubicados esos matafuegos. Otros métodos de extinción también los nichos de incendio, la manguera o los rociadores, los sprays. Y acá hay una parte muy importante, habla también de los elementos, hay un capítulo que habla de los elementos de protección personal.
elemento de protección personal, un casco no tengo seguridad, un zapato de seguridad, la ropa es un elemento de protección personal, o con eso, la ropa es un elemento de protección personal. ¿Cómo establece eso? Que el empleador tiene la obligación de proveer al trabajador, yo como el dueño de la empresa tengo que proveer al trabajador de todos los elementos de protección personal adecuados, no todos iguales, de acuerdo al riesgo. El elemento de protección personal es de acuerdo al riesgo. Según el tipo de riesgo, es elemento de protección personal. Es lo que me divide el riesgo, me protege del riesgo que estoy expuesto. Ahora, como yo tengo derechos de solicitar al empleador, no, dame zapato de seguridad, dame mi casco, también tengo la obligación de utilizarlo, O con eso, pues si yo me lastimo y no utilicé mi elemento de protección personal que mi empleador me dio, estoy en una posición media difícil en ese sentido, ¿sí? Otra cosa muy importante que establece que el elemento de protección personal es individual. Mi casco es mi casco. Mi zapato es mi zapato. No es como yo, bueno, tengo turno, yo estoy turno mañana y viene el turno tarde, dejo, mi empleador dice, no, dejáselo de la tarde. No, mi casco es mi casco. Establece que es de uso individual y no se puede intercambiar. Obviamente, precisamente por cuestiones de higiene más hoy en día, y también, sí, porque yo sé que si sufrió un tipo de daño, no sé cómo lo va a utilizar la otra persona, ¿sí? También establece cómo es la entrega del elemento de protección personal, que tiene que estar registrada, y que también, ¿sí? Se debe hacer capacitación para poder utilizarlo, ¿sí? Me dice, ¿me tienen que capacitar cómo utilizar el casco? Sí, se tiene que capacitar sobre todo. Y una cosa importantísima es esto, que también establece, ¿sí? Este capítulo de protección personal, es que el elemento de protección personal es el último recurso. ¿Se acuerdan de haber visto la pirámide? Que tenemos la eliminación, la sustitución, las medidas de ingeniería, las medidas creativas, y el elemento de protección personal es lo último. Es lo último que yo tengo. Yo tengo que adaptar todas las otras instancias para que no se utilicen los elementos de protección personal. ¿Sí? Esto es un poco, a grandes rasgos, ¿sí? Lo que establece el decreto 351. Yo le voy a subir un listadito en cada capítulo, lo que establece, un pequeño resumen para que ustedes ya lo tengan y lo puedan visualizar, ¿sí? Así que chicos y chicas, muchísimas gracias.